Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y en el vídeo de hoy vamos a probar algo un poquito diferente. En este vídeo vamos a resumir las noticias más destacadas de los mercados de este último mes y los mercados en sí. Vamos a ver cómo han evolucionado, qué perspectivas tienen y qué implicaciones pues han tenido estas noticias o pueden tener de cara al futuro. Este nuevo formato de vídeos me gustaría hacerlo una vez al mes, a ver qué acogida tiene entre vosotros, porque reunir todas las noticias y hacer este resumen pues ha tenido, bueno, tiene bastante trabajo detrás, así que me gustaría que apoyaseis con un like este tipo de contenido si creéis que os genera valor y os gusta para que, bueno, que para seguir haciendo este tipo de contenido. Todas las noticias que comente, todos los artículos los vais a tener en la descripción del vídeo para que podáis acceder a ellos cuando queráis. Y bueno, básicamente haremos esto, iremos comentando las noticias, iremos viendo los gráficos de diferentes mercados y los iremos comentando. Y bueno, haré mis comentarios también al respecto sobre las noticias y qué implicaciones de cara al futuro pueden tener. Así que dicho esto, recordad que si queréis aprender sobre temas de inversión en mi página web albert-mendoza.com tenéis una guía gratuita de inversión en materias primas y unas masterclass para profundizar más en el sector. Y dicho esto, ahora sí, vamos al lío. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de los mercados en general. Vamos a empezar hablando con uno de los principales índices, el Standard Poor's 500. Y como podemos ver, este mes el Standard Poor's pues básicamente se ha quedado plano. Empezamos por debajo de los 2200 y hemos cerrado pues ahí, cerca del 2200, bueno, justo en el 2204. O sea, básicamente nos hemos quedado plano. Hemos ganado pues muy poquito, como podemos ver. La subida es inapreciable. Ha sido un mes para las tecnológicas que ha sido lo que más ha sufrido. Entonces esto, bueno, el Standard Poor's, como ya sabéis, tiene un componente tecnológico bastante alto, y esto se ha hecho notar en la rentabilidad que hemos obtenido en el Standard Poor's. Si lo queremos ver más a profundidad, os he puesto el ejemplo del Nasdaq. El Nasdaq sí que es, no voy a decir 100%, pero casi tecnológicas. Y aquí pues podemos ver que empezamos por encima de los 1000, bueno, o sea, de los 13.800 y hemos terminado por debajo. Así que como podemos ver, ha sido un mes bastante malo para las tecnológicas. Y bueno, básicamente que hemos acabado en negativo. Sí que tuvimos, sobre todo a mediados de mes, pues un gran bajón, que aquí hicimos un suelo en 13.000. Y bueno, a partir de aquí se ha recuperado, pero en general plano. Y ya si nos vamos al Dow Jones, que aquí son empresas más industriales, como podemos ver, este sector ha sido el que mejor se ha comportado. Como podemos ver, empezamos por debajo de los 34.000 y hemos terminado pues por encima. Una subida que tampoco es que haya sido brutal. Como podemos ver, a mediados de mes tuvimos una caída importante, como hemos visto en todos los índices, pero hemos terminado el mes por encima de donde empezó. Así que podemos concluir que este mes ha sido bastante bueno para el sector industrial, el sector más value, podríamos decir, y menos growth. Entonces, pues bueno, ha sido como ha ido este mes y ya veremos el siguiente cómo nos depara. Dicho esto, vamos con las noticias. Y la primera, y que es muy importante, es del sector del uranio. Y es que Sprott se mete de cabeza en el sector del uranio. Ya sabéis que Sprott, pues, eh, es una empresa que tiene muchísimos fondos de materias primas físicas. Tiene muchos fondos, no muchos fondos, un gran volumen de activos en oro físico, en plata, también en platino. Y por fin ha decidido meterse en el sector del uranio. Y esto es muy importante porque esto le va a dar una visibilidad, yo creo que muy importante al sector, además de que va a inyectar, posiblemente va a inyectar una gran liquidez, una gran cantidad de dinero que se podrá utilizar para comprar, obviamente lo que van a hacer, comprar spot, o sea, comprar uranio físico, además de que van a salir a cotizar en el NISE, lo que le va a dar una exposición muy alta a los inversores americanos, que como ya sabéis es el mayor mercado del mundo. Y bueno, es que el sector de uranio también, con todas las locuras que está viendo de gente metiendo de dinero a cosas absurdas y altamente especulativas, es un sector que cumple en verdad todas las características que tienen, no sé, digamos todas las inversiones que los logos estos de Wall Street Bets pues buscarían. Es altamente especulativo
y como implosione hacia adentro o hacia afuera, haga una explosión el sector, los rendimientos son brutales. Así que esto es una noticia muy muy interesante y que va a salir en el mercado, va a salir a cotizar. Si no recuerdo mal, a mediados de este año puede ser un game changer para el sector. La verdad es que es algo muy, muy importante, de las mejores noticias que ha habido en el sector. Y bueno, recomiendo que leáis el artículo de Brandon Munro, que es el CEO de Bannerman Resources. A todo esto, pues Uranium Participation Corp, que es con quien se ha juntado Sprott, pues anunció que comprará uranio con 70 millones de dólares canadienses, más demanda. Uranium Royalty Corp pues anunció un financiamiento de 37 millones de dólares canadienses para comprar uranio y royalties. Como veis, cuando empieza esto es difícil de parar y la verdad es que los fundamentales este año para el uranio se están poniendo como nunca antes creo que se han puesto. Entonces, pues bueno, ya sabéis que yo me salí del sector, pero estoy valorando y mucho volver a entrar ya y con una posición bastante importante. Otra noticia destacada es que Estados Unidos busca crédito fiscal para reactores nucleares para cumplir objetivos climáticos. Esto es con la administración Biden. La Casa Blanca ha señalado en privado a los legisladores y a las partes interesadas en las últimas semanas que apoyará los subsidios de los contribuyentes para evitar que las instalaciones nucleares cierren y dificultar el cumplimiento de los objetivos climáticos de Estados Unidos. Como ya sabéis, en Occidente vivimos una espiral de locura por el tema del cambio climático, todo super green, super happy y esto, bueno, tiene unas repercusiones en la competitividad de los países que todavía no se han visto, pero que van a dejar a Occidente jodido, pero muy jodido, en relación con los países del este y los que no suscriben la agenda hippie. A todo esto no quiero decir que luchar contra el cambio climático pues no sea para nada importante o contra la contaminación. Todos queremos vivir en un mundo limpio, una atmósfera limpia, un aire que se respire y bueno, y no respirar partículas contaminantes. Es que eso es totalmente lógico y eso lo utilizan para vendernos sus gilipolleces, por decirlo así, porque ¿cómo puedes estar en contra de tener un clima limpio y no sé qué? Sí, lo que hagamos aquí en Europa o en Estados Unidos no tiene, pero prácticamente repercusión en lo que a contaminación mundial se refiere. Aquí los actores importantes son China e India, que son los que emiten más de la mitad de la contaminación mundial, y además de todos los países que están en vías de desarrollo, que no van a sacrificar su crecimiento económico, porque aquí en Occidente nos creamos súper verdes, ¿de acuerdo? Y esto, las consecuencias que tiene, que es lo que hemos visto en Alemania, que han sustituido sus centrales nucleares por paneles solares, energía eólica. ¿Qué ha pasado? La contaminación no se ha reducido en comparación con sus peers, por ejemplo contra Francia. Francia se ha reducido más las emisiones de CO2 que en Alemania y Francia su mix energético renovable es muy muy poco. Y el precio de electricidad en Alemania es el más alto de Europa. Además de que tienen que abrir centrales de ciclo combinado de gas para suplir los cortes de suministro que hay. Por lo tanto, estas políticas se están viendo que es un fracaso. Otro ejemplo es California. Es que son unas burradas lo que están haciendo. Y esto, bueno, recientemente hice un trabajo para la universidad en el que comparaba qué impacto habían tenido estas políticas medioambientales en la reducción de CO2 y la conclusión es esa. Es que apenas han tenido un impacto significativo si lo comparamos con otros países que también pueden tomar medidas para luchar contra las emisiones de CO2, pero que no son no apuestan tan fuerte por estas energías limpias, entre comillas, porque limpias, el proceso de fabricación y extracción de minerales que tienen estas energías, pues no es lo más limpio del mundo. O sea, sean limpias en la generación de electricidad, pero en la obtención de los recursos para su construcción no es que sean súper limpias. El ejemplo claro es Francia, que tiene una flota nuclear enorme, el 70% de energía generada viene de energía nuclear, que ha ido disminuyendo en los años y ha subido también la energía eólica, que ahora tiene una parte importante. Lo digo de cabeza, pero no sé si ahora representa el 7% o así del mix. Pero la conclusión del trabajo que realicé es que básicamente lo que ha propiciado la bajada del CO2 es el cierre de las plantas de carbón. Pero no es la inclusión de energía renovable, que sí, que obviamente esas plantas tienes que cerrar con otro tipo de energía, pero es que no importa la energía que le metas. Como si le metes gas y cierras el carbón, como he estado comprobando en otros países, también reduces muy significativamente la emisión de CO2 y el precio de la electricidad no te se dispara como en Alemania. Así que esa es la conclusión, que esto es
al fin y al cabo, las consecuencias que va a tener esto van a ser muy muy graves para Occidente y todavía no las estamos viendo. Ahora vamos a hablar un poquito de la inflación. Y aquí os he puesto un par de noticias interesantes. Y es que McDonald's, pues, incrementa los salarios. Porque el mercado está bastante difícil. Es un mercado muy estrecho para conseguir trabajadores. La gente está más contenta en su casa recibiendo los subsidios por desempleo, que esto, pues bueno, no incentiva a que salgan a buscar empleo. De hecho, como podéis ver, pues la compañía ha subido los precios de los salarios pagados en sus restaurantes y ya pagan a $15 la hora, que es un salario pues significativo. Aquí pues en España en euros que sería 12 euros la hora, que es un salario normal, bien, pero es en una cadena de restaurantes de comida rápida, o sea que aquí en España es salario mínimo, te sale a 8, 7, 8 euros la hora, o sea, esto es el doble casi. O sea, aquí podemos ver que el mercado de trabajo se está poniendo muy complicado en Estados Unidos, aunque los datos de paro son más altos que el año anterior, pero es por esto, porque el gobierno está incentivando a la gente a no trabajar. Y una vez vuelvan al trabajo, no sé qué habilidad van a tener estos negocios para tirar a la baja los salarios. Porque esto al fin y al cabo es inflacionario. Si tú tienes que pagar más por tus trabajadores, tus precios al final van a ser mayores. Entonces estás generando una inflación que no viene directamente causada por la masa monetaria, en el sentido de que le imprimes y subes, sino que también es una consecuencia, porque es a raíz de los subsidios de desempleo, que la mano de obra, pues bueno, es más escasa. Pero bueno, en conclusión, que eso es otro tipo de inflación derivado de las políticas monetarias que está causando el gobierno. Entonces, pues bueno, ya veremos cuando se pase un poquito, bueno, se agoten las prestaciones por desempleo, si estos negocios van a poder ajustar los salarios a la baja. Yo creo que es mucho más difícil que los vuelvan a poner a niveles anteriores por el descontento general de trabajadores que puede causar y por las negociaciones con los sindicatos. Pero bueno, ya veremos cómo ocurre. En otras noticias, pues no hay duda de que estamos viendo una manía en los activos, en los precios de los activos. Esto lo dijo Druckenmiller, que de hecho hice un vídeo sobre esto, que os lo dejaré por aquí encima, os aparecerá el vídeo, por si queréis verlo. Druckenmiller ya sabéis quién es. Ver el vídeo. Temas de inflación, seguimos, pues podemos ver que los shipping, los costes de fletar los contenedores suben sin parar, con estos cuellos de botella que hemos estado viendo. Y esto es otra forma de inflación de estos costes que se van a trasladar, pues obviamente, no todo se va a ir al consumidor, pero gran parte sí que se va a poder trasladar al consumidor. Por lo tanto, es otro síntoma de que esta inflación, y pensar que esto no es de hoy para mañana, estos costes pues a veces se negocian durante más días, son cosas que van de forma adelantada. Yo creo que todavía tenemos inflación para meses. Estamos en un escenario de ahora alto crecimiento y alta inflación. Todavía yo creo que seguiremos unos meses con alto crecimiento, alta inflación, y después veremos la desaceleración económica, pero seguiremos con la alta inflación, yo creo que por la cantidad de ahorro que tenemos y por la propensión a consumir que van a tener los consumidores a medida que se levanten las restricciones. Así que esto es otro síntoma que estamos viendo de la inflación. Los shipping costs pues a máximos, y esto pues bueno, tiene sus consecuencias también de cara a los consumidores y a los productores. Ahora vamos a hablar de la energía, que este ha sido un mes bastante movidito. Aquí podemos ver que el carbón pues continúa su subida porque el supply, la oferta, no puede llegar a cubrir la demanda brutal que está habiendo. Y como veis, pues el carbón, a pesar de que todos los gobiernos lo maldicen, maldito carbón, es la causa de todos los problemas de la humanidad, sigue siendo una de las fuentes energéticas principales de la humanidad. Y otras noticias, antes de ver el precio del carbón, que no tiene que haber ni nuevos pozos petrolíferos, ni de gas, ni de carbón en desarrollo, o sea, ni minas de carbón en desarrollo, para que el mundo llegue a la meta de net zero emissions, o sea, un mundo prácticamente libre de emisiones de CO2 para 2050.
no es realista, esto de aquí no es realista, y quien se lo crea pues es un ingenuo. Si todo el mundo fuese súper desarrollado a nivel como Occidente, y si pusiera en plan hippie, podría ser, pero China necesita energía, India necesita energía, África necesita energía, Sudeste Asiático necesita energía, y ninguno va a sacrificar su crecimiento económico para cumplir los caprichos de Occidente. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué va a hacer Occidente? Cuando China siga creando nuevas plantas de carbón, India siga generando emisiones cada vez crecientes de CO2, ¿qué vas a hacer? ¿Ponerles embargos? ¿Ponerles sanciones? ¿Invadirlo militarmente porque no cumple tus objetivos de CO2? No lo vas a poder hacer. Y además de que América y Europa cada vez tiene un papel más pequeño en la geopolítica mundial. Y es una situación bastante jodida. China, como digo, China e India no es que quieran contaminar el universo. Lo que ellos tienen una pauta de crecimiento económico y quieren ponerse al nivel de Occidente. Y cuando digo China e India, digo todo el sudeste asiático y África también. Quieren ponerse al nivel de Occidente y no van a sacrificar su crecimiento económico para cumplir los caprichos medioambientales de Occidente. Ellos van a seguir abriendo estas plantas de carbón porque es la energía más barata y más accesible. Tú no puedes hacer un cambio brutal de pasar de combustibles fósiles de carbón directamente a todo placas solares y todo ultra tecnológico y tal, porque eso tiene un coste muy alto que no lo pueden asumir a día de hoy. Y eso no puede ser así, es que no va a ser así. Ellos van a seguir abriendo estas plantas de carbón, plantas de gas, y obviamente que China es el el país que más invierte en energías renovables, pero tienen que cumplir su cuota y van a seguir generando energía. Por lo tanto, esto no es realista, olvidaros. En los siguientes años va a haber, y ahora mismo, muchas y grandes oportunidades de invertir en el sector del carbón y del petróleo y del gas por todo el tema del ESG, así que estar atentos porque esto es algo que iremos comentando también en este canal. Como podéis ver, el precio del carbón en lo que va de año ha sido una locura. Línea recta ascendente hacia arriba. Se ha duplicado el precio del carbón. Y esto tiene consecuencias también, no solo por la generación de energía, sino pensad que está el carbón metalúrgico, que aquí es carbón normal, es un agregado me parece, que es el que se utiliza para fabricar hierro, aceros y todo este tipo de metales que usamos en la construcción. Si sube el precio del carbón, sube el precio de los metales finales, ¿de acuerdo? Porque el proceso metalúrgico va a ser más caro. Entonces también vamos a ver inflación en ese tipo de metales, porque el carbón es la energía que se usa para su fabricación. A nivel de petróleo, vamos con el tema del petróleo, pues Exxon pierde asientos en el board porque un fondo pequeñito, un hedge fund activista, se han puesto en plan hippie. De forma resumida, dice, un pequeño fondo de cobertura asestó un gran golpe a ExxonMobil el miércoles, destituyendo al menos a 2 miembros de la junta en un intento para obligar a los líderes de la compañía a considerar el riesgo de no ajustar su estrategia comercial para igualar los esfuerzos globales para combatir el cambio climático. Y esto lo estamos viendo en todas las grandes petroleras, que van a acabar sacrificando su modelo de negocio de extracción por las demandas de estos pequeños grupos que se alían con los fondos de pensiones, que también tienen criterios ESG, para que estas empresas extractoras se vuelvan intenten reducir sus emisiones de CO2. ¿Y qué consecuencias va a tener esto? Menor inversión en el desarrollo de pozos petrolíferos, menor oferta, porque estas grandes empresas, Exxon, Chevron, Royal Dutch, etcétera, pues tienen una cuota de mercado bastante grande y lo que hagan van a influenciar mucho en la oferta de petróleo. Y más en Occidente, que estamos viendo un declino ya en las reservas, pues y en la inversión, pues imaginaros cuando con todas estas políticas ESG. Y la demanda no se va a frenar. No sé qué esperan que ocurra, porque esto también está incentivado por todos los políticos. No sé qué esperan que ocurra, que si quizá cortando la oferta de Occidente subiera el precio, esto va a desincentivar el consumo de petróleo por el precio alto. No lo sé, pero pensar que China, perdón, China, que me pongo un poco Trump, ya sé que Rusia, Arabia y todos estos países productores no se van a poner de esta forma tan ESG y tan hippie. A los rusos ya les encanta que Occidente pues no produzca petróleo porque ya lo van a hacer ellos y nos lo van a vender y va a ser un arma política, pues como ya lo es con el gas en toda Europa, pues muy, muy importante.
Otra noticia que es que Shell, pues bueno, un tribunal de los Países Bajos, pues bueno, le dice que corte las emisiones de carbono. Dice la noticia, un tribunal holandés ordenó a Royal Dutch Shell que profundizara los recortes de emisiones de gases de efecto invernadero en un fallo histórico que podría desencadenar acciones legales contra las empresas energéticas de todo el mundo. La conclusión de esta corte es que Shell corte para 2030 el 45% de sus emisiones. A partir de, bueno, contando los datos de 2019. ¿Qué estamos viendo? Esto va a hacer que la oferta se siga reduciendo, menos inversión, menos gas, menos petróleo producido por Occidente, más dependencia de las potencias extranjeras productoras. Y el precio del Brent este mes pues ha sido un poquito un sub y baja. Ha acabado al final por encima de los $66, que fue como empezamos, pero como podemos ver ha sido un poquito movidito. Aún así se mantiene esta franja de 65-70 dólares, que es un precio razonable para que las petroleras pues bueno, generen beneficios de forma más o menos estable. Y ahora vamos con los metales, que el cobre yo creo que ha sido el metal destacado de este mes. Dice un artículo que el cobre podría subir a $20.000 la tonelada si en los 3 años siguientes los inventores se siguen secando, porque los inventores de cobre, los inventarios de cobre, no los inventores, el cobre ya está inventado, leche, los inventarios de cobre pues se han ido secando con el paso de los meses, y bueno, esto está haciendo que el precio del cobre, como veremos, siga volando hacia arriba. El CEO de Freeport, que es una de las empresas más grandes productoras de cobre, pues dice que ve el fundamental realmente fuerte. Obviamente es el CEO, está sesgado, pero eso significa que no tenga información del sector privilegiada. Entonces, pues bueno, recomiendo que le echéis un vistazo a la entrevista. No voy a entrar mucho en el tema, pero básicamente esto, que el CEO de Freeport comenta que bueno, ve el mercado bastante bien. La tenéis en la descripción para que le echéis un vistazo. Otra noticia destacada, que esta la comentamos en un vídeo anterior, y es que China dice que, oye, que vamos a estabilizar el precio de las materias primas porque se está yendo un poquito de madre. Entonces el cobre y el hierro y todas estas materias primas básicas vieron una caída hace unos días por estos comentarios de China, que dice que no va a permitir la especulación con las materias primas. Pensar que China es el mayor importador de materias primas del mundo y le interesa que los precios estén razonablemente bajos para seguir importando grandes cantidades. De todas formas, no sé qué poder puede tener China en el sentido de reducir sus importaciones, porque si reduce sus importaciones también va a penalizar su crecimiento económico. Entonces, pues bueno, habrá que ver qué ocurre. Aún así, como digo, China tiene bastante poder sobre el mercado de las materias primas, porque, como digo, es el mayor importador a nivel mundial de todo este tipo de metales. Y el precio del cobre este último mes, pues hemos visto que al principio tuvimos una subida bastante potente, luego una bajada, y se ha ido consolidando, y como podemos ver en la franja de bueno, 4,45 y bueno, y casi los 5 dólares por libra. Entonces, en general el precio del cobre sigue subiendo. Aquí estamos viendo una cierta estabilización. Sobre todo yo creo que por el tema de las elecciones de Perú va a tener una gran influencia, en el que bueno, se debate el Castillo contra, no me acuerdo cómo se llama, Fujimori me parece, o algo así. Y bueno, va a tener un impacto, como ya hemos comentado, bastante importante el resultado de estas elecciones en Perú, que Perú, si no recuerdo mal, produce cerca del 12% del cobre mundial. Lo digo de cabeza, no estoy ahora del todo seguro, pero es una parte bastante importante. Y por último vamos a ver el oro y la plata. El oro es que ha sido un mes brutal para el oro. Ya podéis ver que podemos trazar una línea recta. Hemos pasado de los 1780 hasta sobrepasar por fin los $1.900 la onza de oro. Y las acciones del sector se han comportado bastante, pero bastante bien. Esto yo creo que es debido a las subidas en las expectativas de inflación, que no hemos visto todavía que la Fed suba los tipos de interés, y bueno, y que se espera que esta inflación sea ya un poquito para largo. Dicen que sea transitoria, ya veremos cuán transitoria es. Todas las políticas son transitorias hasta que llevan 10 años implementadas.
Y la plata sí que ha sido más errática. Hemos tenido esta gran subida. Como digo, pues igual que el oro, sube, como podéis ver. Pero también hemos vivido una consolidación a partir del 19. Pues bueno, la plata se ha quedado prácticamente plana. A pesar de que el oro sí que hemos visto que pasaba la barrera de los 1900. Y podemos esperar, o es de esperar, que la plata lo acabe cogiendo y a ver si rompemos la barrera de los $30 la onza de plata. En noticias destacadas, esto lo comenté en Twitter, y es que el gobierno ruso le ha dado luz verde al Fondo Nacional de Riqueza para que entre en el sector del oro. Aquí la noticia nos dice que a partir de ahora, pues podrán invertir en metales preciosos, en bullion, en oro físico, a partir del Banco de Rusia, y que bueno, que lo ven como un buen activo defensivo. Esto quizá viene también a colación con todas las expectativas de inflación, bueno, expectativas y la inflación real que estamos viviendo. Tened en cuenta que los assets, los activos del fondo, son 148 billones de dólares, o sea que no es una cantidad insignificante, y solo con invertir el 1, 2, 3% del fondo en oro bullion, en oro físico, sería algo bastante importante para el sector. Y bueno, y aquí terminamos con las noticias. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Valorar, dejar un buen like para apoyar el canal, reunir todas las noticias y sintetizarlas de esta forma, pues tiene su trabajo, así que se agradece que dejéis vuestro like y vuestro comentario. Y bueno, si queréis seguir aprendiendo de inversión, recomiendo que vayáis a mi página web, albert-mendoza.com, donde tenéis mi guía gratuita para iniciaros en la inversión de materias primas, y las masterclass para profundizar de cómo invertir en el sector del oro y la plata, y también en la inversión en empresas mineras. Así que esto es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.